Conduce Francisca González Carrasco. Porque tienes el derecho a votar informado. Que no te pasen gato por liebre. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy de nuevo estamos desde casa transmitiendo Que no te pasen gato por liebre, porque queremos estar sanitos para ir a votar este 11 de abril en nuestras candidaturas, ¿cierto?, nacionales, a nivel nacional, históricos, en estas elecciones para constituyentes, primera vez en el mundo que se hace acá en Chile, donde nosotros como ciudadanos podemos ir a votar. Así que estamos contentos en esta nueva tarde de entrevistas hoy con Maximiliano Hurtado Rocco. Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, Francisca, gusto en saludarlos, agradecerles la invitación al medio Enfoque Digital y en especial al equipo del programa Que no te pasen gato por liebre. Muchas gracias a ti por aceptar. Necesitamos que nuestra ciudadanía vote informada, así que es muy importante que hayas aceptado nuestra invitación. Queremos saber quién es Maximiliano, quién es esta persona que tengo acá al frente, que me cuentes alguna cosita de tu vida, algo que nos puedas contar de tu vida personal. Gracias. Soy candidato a constituyente, yo creo que eso es lo principal, la manera de presentarnos. Soy candidato a constituyente de mi región. Con esto quiero contarles que soy nacido y criado en esta tierra, atacameño, como decimos todos. Nací en Copiapó, si bien mi familia es de Caldera. Y hace un par de años llevo ya trabajando un poco de la mano en toda la región, en específico en la ciudad de Vallenar, en la provincia del Huasco. Me crié y me formé en esta región, pues estudié en sus colegios, en Copiapó, en el colegio Buen Pastor, acá, un colegio bien emblemático, colegio público, muy emblemático de los sectores centro de la ciudad. Luego en otro colegio emblemático al cual le tengo mucho cariño, que es la ETP, y posteriormente hice mis estudios de Derecho en la Universidad de Atacama, así que soy hijo de escuelas tradicionales en la región, y hace poco me dedico a prestar asesoría legislativa, antes en el Senado, actualmente en la Cámara de Diputados, hasta hace muy poco, porque a propósito de la campaña, bueno, tuve que cambiar de foco, y tengo 35 años de edad. Esta es mi primera candidatura. Soy, lo digo siempre, el de en medio de 4 hermanos. Llamativo el de en medio de 4 hermanos, porque somos 4, pero si bien los 2 de en medio somos gemelos, tengo un hermano gemelo, he vivido toda mi vida acompañado. Hijo de Silvia, contadora de esta tierra, y de Hernán, trabajador también de acá de Atacama, oriundos, uno de Caldera, el otro de Potrerillos, orgulloso padre de Francisca y pareja de Paulina, que son mi familia, mi núcleo familiar actualmente, y estoy en esto por primera vez. Soy candidato a la Convención Constitucional porque estoy convencido un poco de que esta es una oportunidad histórica y de que los jóvenes que participamos regularmente en política tenemos de alguna manera la obligación de presentarnos como una alternativa a la región, al país, para tratar de empujar el proceso de manera que sea lo más participativo y lo más exitoso posible, y por supuesto quienes creemos en la transformación del país, en la superación de algunas cuestiones que llevan tiempo entrabados, o que llevan tiempo deteniendo el desarrollo de todas y todos los chilenos, tenemos, creo yo, la obligación de contribuir en esta elección, y mi manera, la elección que tuve, fue hacerlo como candidato. Maximiliano, esta elección que tuviste, ¿fue tuya como independiente o vas con un partido, o vas con algún conglomerado a estas elecciones de constituyente? Yo voy en la lista del apruebo, soy socialista, orgullosamente de izquierda, integro la lista del apruebo por el Partido Socialista. ¿Qué te llevó a salir de tu mundo como civil, como común y corriente, ahora decir, sí, yo voy a esta candidatura como constituyente? Como les contaba recién, bueno, tengo relación con el mundo de la política de alguna manera, o con el mundo legislativo de alguna forma. Como les contaba anteriormente, trabajé hasta hace muy poco como asesor legislativo, conozco un poco el mundo de la política.
quienes participamos de esto, quienes también tenemos militancia, quienes hacemos partido regularmente, creo yo tenemos la obligación de plantearnos como una alternativa en la región y de contribuir a un proceso tan importante como el que vamos a vivir. Y en mi caso, con toda la responsabilidad que conlleva, decidí también plantearme como una de las alternativas a la convención constituyente, entendiendo que serán los vecinos y vecinas de Atacama quienes determinen quiénes los representan de mejor forma. Desde tu experiencia, ¿cómo pretendes enriquecer nuestra Constitución? ¿Qué cambios la quieres mantener igual? ¿Cuál es tu visión? No, para nada. De hecho, yo soy de aquellas personas que cree que esta es una oportunidad histórica para avanzar de una vez por todas en una serie de cuestiones que seguramente las y los chilenos tenemos claro no han podido solucionarse en el último tiempo. Yo creo... De hecho, por eso te lo pregunto, y a todos se lo pregunto, no solamente a ti, porque me ha tocado entrevistar, bien digo, a candidatos constituyentes. Se ganó la prueba por cambiar la Constitución, ¿cierto? Pero me ha tocado entrevistar a candidatos que me dicen que no la quieren cambiar. Entonces, por eso ya partí preguntando de plano, ¿cómo lo quieres cambiar? Sí. No, por supuesto, yo creo que es hora de cambiar Chile, de avanzar, de que Chile dé un salto de calidad en la vida, en la calidad de vida de todos los chilenos, y que podamos escribir juntos un país que de ahora en adelante se convierta en un lugar más justo, más igualitario, con mayores oportunidades para todas y todos. Ese creo yo que es el norte de un proceso como este. ¿Y cuáles serían entonces tus propuestas que te gustaría ya cambiar, erradicar de nuestra actual Constitución? Bueno, para explicarle un poco a la gente, el debate constitucional es muy extenso. Yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden y se deben discutir en medio de una convención como la que vamos a vivir. Por cierto, la Constitución tiene, lo digo yo también muchas veces en las visitas que tenemos, desde cuáles son los emblemas patrios hasta cuestiones más importantes como, bueno, cómo funciona el Congreso Nacional, cuál es el rol que tiene el presidente de la República, qué sistema de gobierno tenemos, cuál es el rol que le asignamos al Estado, el catálogo de derechos que se le asegura a todas y todos los chilenos, etc. Yo creo que, por cierto, todas esas cuestiones son debatibles, pero si tuviera que poner el acento en determinadas cosas, yo creo que hay cosas o cuestiones que son urgentes para el país y para Atacama. Yo lo ejemplificaría en aquellas cuestiones que son esenciales para todas las personas y que seguramente en el último tiempo hemos visto que no tenemos acceso igualitario y bienes igualitarios en ese sentido. Me refiero a los servicios básicos y a las cuestiones básicas que permiten el desarrollo de las personas. La educación, la salud, por cierto, la vivienda, las pensiones, el acceso al agua, etcétera. Yo creo que más allá de la discusión particular que puede haber en cada uno de los temas que acabo de mencionar, yo al menos soy de aquellas personas que cree firmemente que esta es una oportunidad para avanzar en determinadas cuestiones, para asignarle sobre todo al Estado un rol distinto en la provisión de estos servicios, en la garantía de estos bienes, para que de una vez por todas los chilenos y las chilenas tengamos accesos, bienes más y un país más justo, más igualitario, como lo decía antes. Me quiero detener, sí, en un par de temas que yo creo que son urgentes para Atacama. Donde yo voy se repiten mucho determinados temas que yo creo que le interesan mucho a la gente de la región, particularmente tres: el acceso al agua, la vivienda y las pensiones. Respecto del agua, por cierto, una de las propuestas yo creo que es recuperar o garantizar que la prioridad del agua está en el consumo humano y no en otros usos del recurso. Yo creo que eso es fundamental. Hay que modificar, por cierto, el régimen de propiedad que tiene el agua hoy en día, de manera que las y los atacameños, las y los chilenos podamos tener un acceso garantizado al agua sin que dependa de las actividades económicas que se desarrollan en nuestros territorios. Para ponerlo en simples palabras, seguramente los vecinos de las provincias de Copiapó, de Chañaral, de Vallenar, en el último tiempo se darán cuenta que los atacameños llevamos tiempo pagando dos cuentas de agua. Pagamos la cuenta del agua que sale desde la llave y pagamos además el agua que tenemos que consumir.
el agua potable, nos acostumbramos desde un tiempo a esta parte a consumir agua purificada, agua embotellada. Mientras hay derechos de agua por doquier en este valle, y hay empresas que lucran, personas que lucran con aquello. Entonces yo creo que es tiempo de recuperar el agua para todas y todos y establecer como prioridad el consumo humano. En la vivienda, esta es una de las regiones que tiene un gran déficit de vivienda, se estima entre 8.000 a 10.000 unidades de vivienda, el déficit que tiene Atacama, y yo creo que también es tiempo de avanzar hacia la garantía del derecho a la vivienda en la Constitución y además, junto con eso, otorgarle un rol preponderante al Estado en proveer de una alternativa de vivienda para todas las chilenos y los chilenos. Y finalmente el tema de pensiones, que yo creo que también es muy importante para los atacameños. Por cierto que en el mismo sentido hay que reformar el sistema de pensiones, hay que otorgarle un rol preponderante también al Estado en proveerlas, hay que obligar también a los empleadores a tener participación en aquello, porque lo que no puede seguir pasando es que la pensión que tengamos todos dependa únicamente del esfuerzo individual que cada uno de los trabajadores haga. Hay que, por cierto, introducir solidaridad en aquello, y yo creo que siendo este debate constitucional tan amplio, podemos, por cierto, establecer ese tipo de cuestiones en la nueva Constitución. Me devuelvo al primer punto que me comentaba sobre el consumo del agua. Ya han salido bastantes estudios estadísticos, ¿cierto?, que muestran que a nivel internacional Chile es de los pocos, casi ningún país privatiza el agua, y nosotros lo estamos haciendo. Entonces es ahí uno de los puntos principales que tú comentabas, que claro, que como atacameña me afecta, y de hecho tengo acá mi botella de agua, como tú bien decías, que consumimos agua embotellada. Lamentablemente ya nos acostumbramos a que no confiamos de que el agua de la llave esté bien, esté potable. Y mira lo paradojal que resulta ser la solución que hemos encontrado en Atacama para el consumo del agua, está en las plantas desalinizadoras de agua. Yo también creo que es un avance para Atacama que se esté terminando de construir la planta desalinizadora que va a proveer a las provincias de Copiapó y Chañaral, en la comuna de Caldera. Ahí se está ubicada. Una inversión pública, además, de manera que el costo de esa inversión no la tendrán que pagar las y los atacameños, pero mira lo paradojal que resulta que nosotros nos estemos proveyendo de una solución distinta, es decir, de una solución de desalinizar agua, mientras existe industria, minería, agricultura que tiene derechos de agua. O sea, nosotros los atacameños vamos a consumir agua desalinizada, mientras la industria seguramente va a tener la poca agua dulce que queda en nuestra región. Exacto, es uno de los puntos claves que hemos visto en muchas conversaciones con la ciudadanía que hemos podido tener. El gran problema que todos, independiente de roles, ¿cierto?, de diferentes edades, de inmediato nos dicen el agua. El agua es el principal foco que hay que cuidarse, sobre todo en estas grandes etapas de sequía que han afectado a nuestra región. Vamos entonces con el siguiente lugar que me comentaba sobre la vivienda. Si bien recuerdo, hay un artículo que dice que las viviendas tienen que tener 1 metro cuadrado, cantidades para que sea una vivienda digna. Actualmente no se cumple, ninguna constructora lo está cumpliendo, y cada vez vemos casas de menor tamaño, y de hecho hasta las mismas inmobiliarias que venden casas carísimas de más de 100 millones de pesos dentro de la región son del mismo porte que las casas sociales que dan y que no cumplen este rol de dignidad para el espacio, para moverse dentro de nuestras habitaciones, que hoy en pandemia es donde más lo hemos sufrido, que tenemos que tener trabajo, clases, estudio, todo en este mismo rincón, ¿cierto? Tienes por ahí también un foco en temas de que la vivienda, además de que se acceda a vivienda, sea de una forma digna, de un tamaño digno para todos. De una calidad determinada. Uh-huh. Claro, como tú lo dices, la pandemia ha venido también a dejar en evidencia aquello. Antes, cuando el trabajo consumía gran parte del tiempo de los chilenos, era distinto llegar a la casa, permanecer determinado tiempo en ella. Hoy, que pasamos la mayoría del día en teletrabajo, en distintas obligaciones, que están nuestros niños también en la casa,
nos hemos dado cuenta de que el metraje, el tamaño de las viviendas, la calidad de las mismas, se vive de peor manera de como estábamos acostumbrados en medio de esta pandemia. Y además hay que sumarle a eso otras experiencias. Yo creo que en Atacama tenemos experiencias también traumáticas. Hace poco me tocó, por ejemplo, visitar a los vecinos del condominio, porque es un condominio social, Oasis, en Chañaral. Ellos hace poco más de 2 años recibieron sus casas después de la solución habitacional que vino post-aluvión, y hoy en día tienen grandes inconvenientes en la construcción de sus casas, agrietadas todas, o la gran mayoría al menos, con problemas estructurales graves. Además nos contaban también que, bueno, el material ligero no permite tener privacidad en nuestros barrios, etcétera, etcétera. Y yo creo, tal como lo decías tú, que hay que avanzar también no solo en la provisión de unidades, de viviendas propiamente tal, sino que hay que poner el acento en la calidad de las viviendas. De alguna forma, la calidad de la vivienda repercute directamente en la calidad de vida de las y los atacameños, de las y los chilenos. Por lo tanto, paulatinamente hay que avanzar hacia esa discusión, hacia poner el acento en aquello también. Finalmente, para terminar esto, yo quería ser bien enfático en una cuestión. Hace poco estuve, por ejemplo, en Alto del Carmen, donde los vecinos me decían que no habían visto nunca una empresa inmobiliaria. El mercado no ha tenido nunca injerencia en Alto del Carmen. La única construcción que ellos conocen es la autoconstrucción de todos y todas los vecinos, y además las pocas viviendas sociales que ha sido capaz de construir el Estado ahí. Entonces, en cuestiones como esas se evidencia que el mercado no tiene una alternativa para todos, y por cierto, que el Estado tendrá que asumir un rol preponderante en la provisión de viviendas y de viviendas dignas para los chilenos en el futuro. Muy bien, Maximiliano, vamos al otro punto que me comentabas que también me interesa mucho, el tema de las pensiones, que la tercera edad en Atacama igual está muy al debe. De hecho, yo vivo en Vallenar, acá no hay ni siquiera una residencia para adultos mayores, que tanta falta hace en cada una de las provincias, me imagino, que afecta bastante. Vemos a adultos mayores en las calles pidiendo limosnas, pidiendo ayudas. Un tema muy fuerte que se ve diariamente en nuestra región, en Atacama. Tú me hablabas del tema del rol del Estado para ocupar este tema de las pensiones, pero también has pensado en cuánto sería lo ajustable o lo digno para esta cantidad de pensión, porque pensando que actualmente se ha visto en las noticias que hay abuelitos que cobran hasta 9.000 pesos de pensión, algo que es irrisorio, ¿cierto? Va a ser compleja la discusión. Estamos también hoy en medio de una discusión. El gobierno ha presentado hace poco un proyecto de ley para reformar las pensiones en Chile. Yo creo que el proyecto, por cierto, es insuficiente porque no ataca el fondo. No es posible, por ejemplo, que millones de chilenos marchemos contra las AFP y el proyecto que pretende reformar las pensiones no diga nada sobre aquello. Yo decía recién que sí va a ser compleja la discusión porque tenemos ánimos distintos. No nos podemos olvidar también que los chilenos no están tan dispuestos a hacer solidaridad con sus propios fondos de pensión. Hace poco, cuando se le preguntaba a los chilenos, bueno, cuál era el destino, en ese entonces era un 4% de aumento de la cotización de cargo del empleador, cuál debía ser el destino de esos fondos, la mayoría de los chilenos respondió que lo querían sus cuentas individuales. Pese a que yo creo que el problema de fondo de las pensiones hoy en día está precisamente en que el sistema tiene muy poco de solidario en él. Muy poco se aporta para las pensiones de aquellas personas que no pueden proveerse con sus propios esfuerzos o sus propios ahorros una pensión. Entonces va a ser compleja la discusión partiendo desde esa base, pero yo creo que los chilenos deberemos hacer un esfuerzo por entender aquello, por entender que es claro que este sistema no da más, ya no es posible, no es sostenible que las pensiones dependan únicamente del ahorro de cada uno, y bueno, como lo decía anteriormente, tendrá que ser el Estado, los empleadores, quienes jueguen un rol preponderante en poder aportar desde otra vereda a los fondos de pensiones, y tendremos que, por cierto, entender que hay que insertarle una gota de solidaridad
o un porcentaje de solidaridad mayor al sistema de pensiones, de manera de poder asegurar que quienes no tienen la fortuna de poder ahorrar menos, o sea, ahorrar tanto durante su vida laboral, puedan ver complementado a través de un fondo solidario sus pensiones. Sobre el monto va a ser complejo también, porque no se trata de cambiar las cosas de un día para otro, sino que la discusión constitucional va a estar centrada precisamente en sentar las bases que permitan que paulatinamente avancemos hacia cambios estructurales y de fondo. Pero no es sencillo establecer un monto de pensión con el actual estado de las cosas. Yo creo que la Constitución debe, como lo dije anteriormente, sentar las bases para poder discutir seriamente una reforma paulatina al sistema de pensiones, que seguramente en el mediano plazo pueda dar solución definitiva a los problemas que nos planteamos. Muy bien, Maximiliano, son focos bastante importantes lo que tú nos comentas, focos que en lo personal me encantaría poder ver solucionados como atacameña, como chilena, porque nos afectan también a todo el país, ¿cierto? Pero sin embargo te tengo que hacer una pregunta. Si tú sales electo este 11 de abril como constituyente por nuestro distrito 4, ¿tú no vas a cumplir en todas estas reformas del Estado, como tú bien decías, estos roles del Estado, o nos vas a pasar gato por liebre? No, vamos a cumplir. Yo creo que los atacameños también lo tienen claro, saben un poco quiénes han estado durante el último tiempo por empujar cambios en el país y quiénes no. Yo creo que la ciudadanía informada, agradezco también el espacio que ustedes se toman para informar sobre un proceso tan importante como este. La ciudadanía informada tendrá que decidir de buena forma quiénes son sus representantes. A mí me parece que claro que eso es fundamental. Finalmente, en un proceso participativo esencialmente como es este, yo creo que la ciudadanía va a jugar un rol de fiscalización importante. Claro, va a tener que estar pendiente no solo de quiénes son sus candidatos hoy en día, sino de la labor que son capaces de desarrollar el día de mañana quienes resulten electos. Hace poco el alcalde Daniel Jadwe usó un término que no fue tan bien recibido, que fue el de rodear la convención constitucional. Y yo creo que más allá de las consideraciones etimológicas del término, me parece que da en el clavo en que la ciudadanía tiene que estar vigilante, tiene que estar atenta y fiscalizando permanentemente lo que sea el resultado y el actuar de sus convencionales constituyentes, de sus representantes. Finalmente lo que sucede es que esta oportunidad es histórica, es tan importante que todos tenemos que estar involucrados en el proceso. Muy bien, Maximiliano, se nos fue el tiempo volando. Gracias por compartir con nosotros. Antes que te despidamos, por favor, cuéntale a las personas que quieren saber más de ti, conocer más tus propuestas, ¿cómo te pueden contactar? ¿A través de redes sociales? ¿Cómo te ubicamos? Por mis redes sociales, en todas están como Max Hurtado Constituyente, en Instagram y Facebook principalmente, que son las redes sociales que más se utilizan en la región. Y permíteme despedirme de la gente, agradeciendo el espacio que ustedes nos brindan y llamando a las personas también a participar del proceso. Hace poco se me invitó a escribir una columna en un diario de circulación regional y creo yo que el enfoque debe estar puesto precisamente en eso, en asegurar que este proceso sea participativo. Yo lo he dicho en incansables oportunidades, en todas las pocas oportunidades que he tenido. Este proceso, siendo esencialmente ciudadano, requiere de una participación activa de la ciudadanía y requiere también del compromiso de todas y todos quienes nos presentamos como constituyentes de trabajar desde la región y con la región. Yo tengo compromisos puntuales en ese orden, de asumir trabajo regional, de tener oficinas acá, de asumir la responsabilidad de levantar cabildos, de acudir a los establecimientos educacionales, de educación media, de educación superior, para que el proceso sea de las y los atacameños finalmente y no resulte siendo una discusión puramente teórica entre 155 personas alojadas en un edificio en Santiago. Yo creo que los atacameños tenemos malas experiencias en ese sentido y es hora de que pongamos el acento en la participación que tienen que tener nuestros vecinos.
Muy bien, muchas gracias Maximiliano por estar aquí, por ayudarnos a nosotros como enfoque, informar a la ciudadanía de todas las propuestas y por supuesto mostrarte a ti como un candidato a constituyente por nuestro Distrito 4 de Atacama en estas próximas elecciones del 11 de abril. Así que me despido de ti, muchas gracias por estar presente y por supuesto también me despido de todos quienes nos están mirando y los invito a estar presentes al día de mañana con un nuevo candidato en estas elecciones del 11 de abril. Que estén muy bien, adiós. Muchas gracias, Fran. Adiós. Porque tienes el derecho a votar informado. Que no te pasen gato por liebre.